Hola chicos, bienvenidos y mucha suerte. Llegamos ya a ese momento del año del curso escolar donde tenemos que estar listos para el examen. El lunes, este lunes, tendremos ese examen de AP de literatura en este curso escolar 2021-2022 y sé que todos ustedes van a salir muy bien, a por el 5. Ahí estamos. Estoy grabando este videito porque muchos de ustedes me han pedido que por favor necesitan un repaso. Escúchenlo. Ya a estas alturas tenemos que estar tranquilitos y listos para el examen. Recuérdense, el examen está dividido en dos secciones. La primera sección, 65 preguntas multiple choice. Las primeras 15 van a ser audio, vamos a escuchar y vamos a responder el multiple choice. Un truquito que debemos de saber que hay dos respuestas que siempre vamos a deshacernos de ellas y vamos a tener un 50-50, 50% de chance batallando entre dos respuestas que son las que más se acercan, que son una de esas dos va a ser la respuesta correcta. ¿Ok? No se estresen, escuchen bien, no tienen por qué tener ningún tipo de nervio, no se penaliza por nada, así que vamos a tratar de salir lo mejor posible. La segunda parte del examen, que recuérdense, es este lunes a las 12. Tienen que estar en la escuela, en el venue donde se van a presentar a tomar el examen y calculen que el examen es más o menos 4 horas. Tenemos 4 preguntas en la segunda parte escrita. Recuérdense, la 1 y la 2 son los short answers. Siempre lean bien lo que les piden. De hecho, para hacer una introducción, comiencen escribiendo con lo mismo que se les pide, para que puedan desarrollar bien el tema y lo que se les pide. ¿Ok? Escriban, pongan sus opiniones. Recuérdense, muy importante el uso de los recursos literarios, que ya hice otro videito que pueden también estudiar. Ahora vamos a comenzar con las obras bien rapidito para tener más o menos una idea del curso que hemos hecho. Empezamos en la época medieval, 2 obras en la época medieval. La primera obra, de lo que le aconteció a un mozo que se casó con una mujer muy fuerte, muy brava, de don Juan Manuel. Recuérdense, vemos diálogo, vemos animales y un abuso en los animales porque el hombre se trata de imponer y trata de demostrar desde un principio quién es para que se le respete. ¿Ok? Vemos en versos el final y recuérdense que esto es una conversación entre Patronio, el criado, y el conde Lucanor. Recuérdense, escrito por don Juan Manuel, hay un exceso de hipérboles, exageraciones dentro de este cuento o ejemplo y muy importante ver ese tema del machismo dentro de la obra. Se puede considerar que es fábula porque algunos personajes son animales y nuevamente obra de la época medieval escrita por don Juan Manuel. Recurso estilístico más usado, hipérbole. De ahí, en esta época medieval, pasamos a ver el romance del rey moro que perdió al ama. Recuérdense, este rey moro pierde al ama por 3 cosas: confiar en los tornadizos, no escuchar al viejo alfaquí y matar a aquellos hombres de la familia los Abencerrajes, que eran quienes ayudaban económicamente a ese imperio, a ese reinado de Alama. Aquí vemos diferentes recursos estilísticos. Recuérdense la estructura de un romance: versos octosílabos con rima asonante en los versos pares. Empieza o termina en media res. Este es un romance fronterizo. Vemos las sociedades en contacto. Vamos a pasar ahora a la época de la conquista. Recuérdense ese año 1492 y la época de la conquista. ¿Ok? Viene Hernán Cortés y trata de conquistar esas tierras de Tenochtitlán. Vemos ahí, cuando llega se encuentra a Moctezuma y él, que es un cronista, le escribe a su majestad rey emperador Carlos V, o sea que vemos una narración epistolar,
una carta, son diferentes cartas. La primera es interceptada, por lo cual la segunda empieza en media res, y el propósito de esta segunda carta de relación es relatar todo cronológicamente como crónica en lo que estaba pasando en Tenochtitlán, cómo fueron recibidos, lo bello como era la ciudad, cómo se parecía a la ciudad de Venecia, entre otras ciudades de Italia o del el continente europeo, y es una explicación detallada que escribe Hernán Cortés a su majestad Carlos V. ¿Ok? La otra cara de la moneda de esta época de la conquista queda pactada en una obra de un historiador, antropólogo del siglo XX, mexicano, Miguel León Portilla. Estudiamos de su libro Visión de los Vencidos dos partes muy importantes. La primera, los presagios funestos del cura Bernardino de Sahagún, que vemos que entrevista, digamos, se reúne con esos indígenas nahuas y toma información de por qué ellos tienen esos presagios, esos presentimientos negativos de que van a perder sus tierras. También documenta con una poesía, Se ha perdido el pueblo mexica, que no, autor anónimo, traducida del náhuatl al español, y pierde todo tipo de rima, de estructura, vienen siendo más bien versos libres, pero como el rey moro tiene ese tono solemne de pérdida, vemos también las sociedades en contactos. O sea que ya tenemos la época medieval, tenemos la época de la conquista, y vamos a pasar a un periodo que se llamó el Siglo de Oro, que comprende Renacimiento y Barroco. En el Renacimiento estudiamos dos obras muy importantes, y vamos a empezar con la obra cumbre, élite de la novela picaresca, y esa obra es El Lazarillo de Tormes. Sus adversidades y todo lo que pasa un niño huérfano de padre, su madre se lo entrega a un ciego, que es el primer amo, con quien más aprende y quien marca su vida totalmente. Bueno, pasan muchas cosas. Vemos también la exageración dentro de esta obra, la hipérbole, vemos que es anónima, la estructura, un prólogo con 7 tratados, y la obra es anónima porque es una gran crítica a la Iglesia Católica. Cumbre de la novela picaresca, El Lazarillo de Tormes. Lázaro, como has pasado trabajo, hijo. ¿Ok? Recuérdense aquella España en decadencia, este Lázaro de amo en amo, hasta que termina con el arcipreste que le da, el arcipreste de San Salvador, le salvó la vida al Lazarillo, termina pues casándose con la criada del arcipreste, con la condición de que si hiciese el de la vista gorda, y si la mujer iba a dormir por las noches allá, pues nada pasaba. ¿Ok? Viendo en el Renacimiento hay un evento muy importante, que es traer el soneto a la lírica en español. Esa lírica italiana de Petrarca queda plasmada en nuestra literatura, y el encargado de eso es Garcilaso de la Vega. De Garcilaso de la Vega estudiamos el poema, el soneto número 23, En tanto que de rosa y azucena. Recuérdense la importancia del soneto, son versos en decasílabos, la rima abarazada, son 2 cuartetos y 2 tercetos, lo que hace un total de 14 versos en decasílabos. ¿Ok? Es muy importante, Garcilaso trae el soneto a la lírica en español, en tanto que de rosa y azucena nos describe la belleza de la mujer, cómo la juventud, el tiempo y el espacio se nos va entre las manos. Por eso, el tema importante del Renacimiento, carpe diem, vive tu vida, vive el día como si fuera el último. ¿Ok? Renacimiento, tenemos a El Lazarillo de Tormes y En tanto que de rosa y azucena, soneto número 23 de Garcilaso de la Vega. Continuamos, esto fue siglo XVI, pasamos al siglo XVII, época del barroco. ¿Ok? En el barroco vamos a ver muchísimas obras, vamos a tratar de cubrir casi todos los géneros.
Y empezamos con la obra cumbre de la literatura en español, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrita por el gran Miguel de Cervantes y Saavedra. Un hombre, Alonso Quijano, que se vuelve loco de leer tantos libros de caballería, novelas de caballería, como aquella de la Madrid de Gaula. Leía y leía y leía hasta que queda loco. ¿Okay? Siempre apoyado por su sobrina y su ama de llaves, que son quien los cuida. Él decide armarse el caballero andante, busca un rocín andante, su rocinante, unas armas que eran de sus bisabuelos y una dama a quien dedicarle todas sus fazañas. Y esta dama es Dulcinea del Toboso, nombre que le pone él. Va pasando con su escudero que se encuentra más adelante después de llegar a la venta y del consejo del ventero que se buscara un escudero, y ahí llega Sancho Panza, quien lo acompaña fielmente en todas sus locuras, viendo aquí lo irreal, la fantasía versus lo real. ¿Ok? Al final del libro vemos cómo ya él recobra en el lecho de muerte su memoria y se disculpa ante todos aquellos que lo cuidaron, que lo quisieron, y pues reparte su herencia con sus seres más queridos. Recuérdense que en esta obra también encontramos metaliteratura o metaficción, cuando Cervantes pone en duda y dice que esto lo escribe porque encontró unos escritos de un escritor árabe, Sidi Ahmed Bengalí, es un escritor árabe, y esto pone en duda, aquí vemos algo de metaficción, metaliteratura. En el barroco vemos la poesía del barroco, dos contrincantes a muertes del barroco, Góngora y Quevedo. Góngora nos escribe mientras por competir con tus cabellos. Ese es el poema, el soneto número 166 de Góngora, donde vemos goza la vida, mujer, goza tu belleza, pero aquí agregamos el tema típico del barroco, Memento Mori, porque al final puedes morir. Nos convertimos en polvo, en sombra, en tierra, en nada. ¿Okay? Su contrincante, Góngora, recuerden que es el creador de un movimiento, culteranismo, palabras muy rebuscadas, palabras del latín, mucho uso de hipérbatos, o sea, el hipérbaton, que es cambiarle la estructura a la oración, el orden lógico, y esto como que lo hace más culta su poesía. Su gran enemigo y rival, sabemos todos que es Francisco de Quevedo y Villegas. Quevedo, miré los muros de la patria mía, aliteración de la M, y esta es el Salmo número 17, donde nos habla como ve su España en decadencia, y empieza en el primer cuarteto haciendo alusión a su patria, a sus campos, a sus montes, y va bajando ya en el último terceto, hace alusión, una alusión un poco erótica a su misma persona en decadencia, diciendo su espada, su báculo caído y su espada menos fuerte. ¿Ok? Aquí tenemos la poesía del barroco. Continuamos con el teatro del barroco. El burlador de Sevilla y convidado de piedra. Dos metonimias. Burlador de Sevilla era don Juan Tenorio. Convidado de piedra era don Gonzalo de Ulloa. Este don Juan Tenorio, por su posición, alta posición, quien era su padre, va burlando a diferentes mujeres ricas y pobres. Burla a 4 mujeres, doña Isabela, Tisbea la pescadora, Aminta la labradora y por último a doña Ana de Ulloa. Su padre los reta a un duelo, él lo mata y al final esta figura, ya que vemos algo fantástico, los reta a un duelo en el cementerio, le da la mano, lo aprieta, lo convierte en una llamarada y le dice: quien tal hace, que tal pague. ¿Ok? Teatro del barroco de Tirso de Molina, el convidado de piedra, el burlador de Sevilla y convidado de piedra. Teatro del barroco, Tirso de Molina. Entramos entonces a
a lo que es el barroco colonial y vemos a esa monja feminista, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Sor Juana Inés, de México, que en aquel entonces era la Nueva España, cómo acusa a los hombres, que si quedamos bien con ellos nos acusan y si no quedamos bien también nos acusan. Nos pone a dos mujeres, una buena y una mala, Thais y Lucrecia, y hace esta comparación. Y nos escribe su poesía en redondillas, ¿ok? Y hace extremo uso del retruécano. Recuerden de eso, retruécano. El que paga por la peca o la que peca por la paga. Ahí también escuchamos un poco de aliteración de la P, pero invertir estos versos, recuérdense que se llama retruécano, es un recurso estilístico muy usado por Sor Juana Inés de la Cruz. Vamos a continuar y entramos en el neoclasismo, donde vemos a un cubano, José María Heredia, que nos dice: huracán, huracán, venir te siento, y nos habla de esa tempestad, en una tempestad de José María Heredia. Se inspira cuando viene en la provincia de Matanzas, está entrando un huracán y nos habla del poder, de la fuerza de Dios para hacer un cambio revolucionario que revolucione la isla. José María Heredia introduce dos cosas muy importantes: la epifanía, ese encuentro ante una deidad, y el éxtasis, lo que se siente, se experimenta cuando uno se encuentra con ese Dios todopoderoso que todo lo puede. Continuamos y podemos ver a un romanticista, aquel que no puede alcanzar ese amor con todo lo que le entrega. Y del romanticismo vemos a Gustavo Adolfo Bécquer en la rima 53, volverán las oscuras golondrinas. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Volverán las tupidas madreselvas tus tapias a escalar. Y termina con el amor desengañado. Pero como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. ¿Ok? Este amor inalcanzable de Gustavo Adolfo Bécquer en Volverán las oscuras golondrinas, rima número 53, oscuras golondrinas, epíteto, sangre roja, cielo azul, un adjetivo que es redundante hacia el sustantivo que dibuja. Eso se llama epíteto. Lo opuesto, si decimos sangre azul, cielo negro, opuesto es oxímoro. Apréndanse estos dos recursos que son muy importantes. Entramos en el modernismo y en el modernismo vemos a dos grandes. De Cuba, José Martí, con Nuestra América. Nuestra América, un ensayo filosófico con la idea principal o leitmotiv de nuestros pueblos de América unidos, manos con manos, unidos por un mismo idioma, por un mismo ideal. ¿Ok? Y tenemos al padre del modernismo, el nicaragüense Rubén Darío, que le dedica su oda a Roosevelt. Apostróficamente, cuando nos dirigimos a alguien es apóstrofe. Y Roosevelt, metonimia, reemplaza lo que es los Estados Unidos. Recuérdense que Roosevelt tenía por afición cazar y le decía: gran cazador de sueños, tú que acechas, como que Estados Unidos está tratando, el vecino del norte, con las garras, atrapar nuestros países de Latinoamérica. Esa era la idea de este movimiento del modernismo. ¿Ok? Continuamos y vamos a entrar en la generación del 98 con dos grandes. Vemos a Antonio Machado, que ha andado muchos caminos. Antonio Machado, he andado muchos caminos, he andado muchas riberas, he atracado en 100.000 mares y he atracado en 1000 riberas, un poco de hipérbole, pero vemos también anáfora, se repite anáfora y algo de paralelismo, porque esos dos versos son muy similares en peso, ¿no? Vemos a Antonio Machado y también en la generación del 98 vemos a uno de los grandes, Miguel de Unamuno y Hugo. Miguel de Unamuno, existencialista,
Dios existe, quienes somos existimos. Esto es un pasaje solamente para alcanzar la paz eterna. ¿Ah? Miguel de Unamuno siempre poniendo en duda nuestra existencia y la presencia de Dios ante todos nosotros. Y vimos su obra San Manuel, una novela, San Manuel Bueno, mártir, donde la feligresa Ángela Carballino aboga porque beatifiquen, canonicen a ese santo varón, a don Manuel, aquel padre que todos amaban en ese pueblo de Valverde de Lucerna. ¿Ok? Tenemos la novela de Unamuno, San Manuel Bueno, mártir. Entramos entonces en naturalismo, realismo y vemos a dos grandes. Vemos a Horacio Quiroga de Uruguay con el hijo, ¿eh? Esa relación interpersonal entre padre e hijo, como él quería ese padre solo criando a ese niño y confía en él y le da una San Etienne, un revólver para que vaya de cacería y regresa a la hora de la comida, confío en ti, hijo mío. ¿Y qué sucede? Hay un terrible accidente, fatídico accidente donde el niño pierde su vida. El padre trata de alucinar y decir, no, esto no pasó, pero en realidad sí vemos que ese terrible accidente sucedió quitándole la vida a el hijo. ¿Ok? Vemos también a la gallega, la condesa Emilia Pardo Bazán, gran escritora, y vemos su obra Las medias rojas. Ella usa mucho cromatismo, el uso de colores, la barba del tío Clodio grisácea, las uñas color amba, el pote donde cocinaba Hildara negro, trayendo pobreza. El uso de cromatismo, también usa palabras del gallego como que la chiquilla tenía morriña, tristeza. Vemos que el sueño de Hildara de viajar al nuevo mundo en busca de fortuna queda traumado, queda desechado cuando el padre la agarra diciéndole una mentira y abusa violentamente dejándola tuerta y sin un diente. Ya no pudo ir a cumplir sus sueños al nuevo mundo. Esto es de Emilia Pardo Bazán, Las medias rojas. Vemos a Alfonsina Storni, después postmodernista, y Alfonsina Storni, su obra Peso Ancestral, donde nos dice el sufrimiento de los hombres que no pueden llorar. Tú me dijiste, no lloró mi padre, tú me dijiste, no lloró mi abuelo, no lloraron los hombres de mi raza, eran de acero, ¿ok? Aquí vemos paralelismo, vemos anáfora, la primera palabra se repite y vemos ese tema de por qué un hombre no puede llorar cuando tiene tristeza, tiene sentimientos y la mujer puede llorar porque el hombre no. Es como, digamos, tiene un tono un poco acusatorio, igual que Hombres Necios de Sor Juana Inés, un tono algo acusatorio de que los hombres no puedan llorar, con Alfonsina Storni de Argentina, Peso Ancestral. Vamos a entrar entonces en la generación del 27 con uno de los escritores más famosos internacionalmente, aunque vivió una corta vida, Federico García Lorca. Estudiamos dos obras de Federico García Lorca, vimos esa obra de teatro espectacular que ha sido representada en diferentes idiomas, en diferentes países, La casa de Bernarda Alba, donde vemos esa represión, tema típico de García Lorca, de una madre autoritaria, que impone un luto de 7 años a sus 5 hijas vestidas de negro. Adela, la más joven, enamorada también de Pepe el Romano, que era el prometido de la hermana mayor, que era que tenía dinerito porque era de otro padre y le habían dejado el dote. Y vemos cómo termina cuando encuentra a Adela en relaciones con Pepe el Romano, disparándole. Adela piensa que han matado a Pepe el Romano y se suicida. Vemos el tema del suicidio dentro de la obra y la madre orgullosa dice, pues mi hija ha muerto virgen y que lo sepan todos que mi hija murió virgen. Bernarda Alba, La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca. Federico García Lorca también rescata esto de las rimas y vemos a Antoñito el Camborio. Usaba mucho a los gitanos como una raza reprimida.
Vemos a Antoñito el Camborio en camino a Sevilla a ver los toros. Vemos la burla, vemos la sátira y vemos como los tricornios, la Guardia Civil se burla de Antoñito, un gitano. Los gitanos lo reprochan y le dicen: no eres gitano ni eres camborio porque no te defendiste de esos guardias civil, de esos tricornios. ¿Ok? Esta es de la generación del 27. Pues vemos al grandísimo Federico García Lorca. Entramos en esa época vanguardista, todo distorsionado, subreal, y vemos a Pablo Neruda, el gran poeta y escritor chileno, en Walking Around, hasta el título en inglés, Walking Around. Y él empieza diciendo: sucede que me canso de ser hombre y sucede que se cansa de esta vida cotidiana que llevamos. Así lo declara en su poesía surrealista, su poesía vanguardista. Del vanguardismo también vemos al poeta afrocubano Nicolás Guillén, creador de un recurso estilístico llamado gitanjáfora y abogando por ese linaje de su abuelo blanco y su abuelo negro, su abuelo blanco, Don Frederick, y su abuelo negro, Taita Facundo. Que de barcos, reduplicación, que de negros, y nos habla de esa esencia. Él es mulato porque es de un linaje de dos razas y se siente muy orgulloso de sus dos abuelos y al final los une mano con mano en un mismo canto, en un mismo baile, siempre juntos, Taita Facunda y Don Frederick, mis dos abuelos. ¿Ok? Ahí dejamos el vanguardismo con ellos dos. Vemos a una gran poetisa puertorriqueña que nos habla del desdoblamiento, de cómo caemos y nos vemos y nos reflejamos en un espejo y decimos: tú o soy yo. Desdoblamiento. Julia de Burgos, la gran poetisa puertorriqueña, en su poesía A Julia de Burgos. Tú, tú eres de tu casa, de tu esposo, de tu gente. Yo no, la poetisa. Yo grito al mundo mi voz. ¿Ah? O sea que hay este enfrentamiento entre la poetisa y la mujer. A Julia de Burgos, escritora puertorriqueña. Vamos a entrar ahora en un gran movimiento, el boom de la literatura hispanoamericana que llega a causa de la Revolución Cubana. Vamos a hablar primero de los escritores argentinos que vemos en el boom y podemos decir que son dos. Uno de los grandes de Argentina, Jorge Luis Borges. Con Borges y yo, un pequeño ensayo autobiográfico que también vemos el desdoblamiento donde termina diciendo: y en este momento no sé quién está escribiendo esto, si vos Borges o yo. ¿Okay? Hablando entre el hombre y el escritor. De Borges también vemos esta misma identidad que vimos con Nicolás Guillén, de ese linaje, y vemos al protagonista Juan Dalma en su obra de Jorge Luis Borges, El Sur, donde viaja al norte, donde está en un hospital después de un accidente, en un sanatorio, y lo ve todo, y aquí vemos lo que es el realismo mágico y el sur, la hacienda donde él de niño, la estancia donde se quedaba y pasaba sus vacaciones. ¿Ok? Aquí vemos la muerte romántica, es mejor morir por un ideal, y así muere el protagonista, o al menos pensamos que muere así, en un duelo, en una batalla, cuando le tiran una migaja de pan unos muchachos al sur, cerca de la estancia donde iba a vacacionar supuestamente, y muere defendiendo el apellido Dalman y el apellido Flores de sus dos abuelos. Dalman, su abuelo, que era un pastor de la iglesia evangélica alemán, y su otro abuelo, que era un general, Flores, de un general argentino, gaucho. Recuérdense que gaucho es aquel, digamos, cowboy argentino.
¿ok? Vimos también a Julio Cortázar de Argentina que nos escribe esta obra tan interesante, una obra futurística donde La noche boca arriba de Julio Cortázar, donde un indígena moteca, un azteca montado en moto, un moteca tiene un sueño futurístico en una ciudad grande montado encima de una abeja grande que zumbaba zum, 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 onomatopeya, y en realidad era un indígena que estaba siendo acechado en una guerra florida. Recuerden que la guerra florida era cazar a aquellos indígenas para ofrecerlo en lo alto del templo a los dioses, quitándoles sus órganos vitales. ¿eh? Todos pensábamos que el hombre estaba delirando en el hospital y por el accidente que tuvo en la moto, y en realidad estaba delirando dentro de aquella guerra florida teniendo un sueño futurístico. ¿Ok? Pasamos a México, aquí en este boom de la literatura hispanoamericana que es, como les dije ya, iniciada con el triunfo de la Revolución Cubana, inspirada en estos escritores del boom, y vemos de México a dos escritores, a Juan Rulfo en No oyes ladrar los perros, donde Juan Rulfo lleva a su hijo, el protagonista de las obras de Juan Rulfo, No oyes ladrar a los perros, lleva a su hijo Ignacio, un delincuente, un asesino que estaba malherido, al próximo pueblo de Tonaya, y le sigue diciendo, pues Ignacio, no lo hago por ti, lo hago por su difunta madre, y al final llegan al pueblo, termina en media res, no sabemos si le salvó la vida al hijo, pero él hizo lo posible en memoria a la madre de Ignacio. Vemos también de México una de las obras favoritas del curso, Chacmol. Chacmol, esa estatuilla precolombina del escritor Carlos Fuentes, y Chacmol como que se personifica y lleva al protagonista Filiberto a morir ahogado en las playas de Acapulco porque acabó con él. ¿eh? Vemos que al final Chacmol sale todo regio y divino y dice, cuando el amigo de Filiberto lo trae a su casa, le dice, póngalo en el sótano, que en realidad fue lo que le hizo él a la estatuilla precolombina. Aquí vemos el realismo mágico en su punto. Ok, vamos a hablar, vamos a entrar entonces ahora en el boom de la literatura. Vamos a ver la obra del colombiano Gabriel García Márquez. Estudiamos dos obras. Estudiamos La siesta del martes. Recuerden, martes, no te cases ni te embarques. Una madre que viene a rendirle homenaje y buscar para ponerle flores en el cementerio a su hijo Carlos Centeno Ayala, que muere tratando de meterse a robar en una casa para darle de comer a su madre y a su hermanita. Hacen un recorrido por las plantaciones en un tren y la madre, con mucho orgullo, le dice a la hija, tú no hables, tranquila, va a rendirle homenaje a ese hijo que murió robando. No hay excusa por darle de comer un hijo que ya estaba cansado de boxear y que le dieran tanto golpe en una miseria muy grande que vivía. ¿Ok? Vemos de Gabriel García Márquez, también estudiamos esa obra fabulosa, El ahogado más hermoso del mundo, algo de hipérbole, donde Esteban aparece en las aguas, los niños lo recogen, las mujeres quedan encantadas por sus proporciones físicas, Esteban, y Esteban llega a reunir a ese pueblo que era triste, descolorido, árido, y convierte Esteban ese pueblo en un pueblo lleno de colores, un muerto, pero todos se unen en hermandad, fraternidad, solidaridad para homenajear la vida de Esteban, un foráneo que llegó para traer alegría a ese pequeño pueblecito costeño. ¿Ok? Salimos del realismo mágico, del boom de la literatura hispanoamericana, vamos a entrar en la literatura chicana en Estados Unidos o la literatura hispanoamericana, latinoamericana en Estados Unidos, y vemos a dos grandes escritores. Vemos a
a Sabine Ulibarri con mi caballo mago, ese caballo que andaba por las praderas, nadie lo podía alcanzar, nadie lo podía enlazar y un niño logra hacerlo, lo pasa por todo el pueblo, pero después se siente triste de haber humillado al caballo de ese modo. El caballo vuelve a recobrar su magia y su valor al escaparse y el niño siente algo de paz y libertad. De Sabine Ulibarri, mi caballo mago. Tenemos entonces a Tomás Rivera, otro chicano, mexicoamericano, nacido en Texas, que nos habla en un libro que tituló con diferentes viñetas Y no se lo tragó la tierra. Vemos el trabajo y las necesidades que pasan los braceros o los trabajadores de la agricultura que vienen a Estados Unidos a trabajar en la tierra, a darnos de comer a los americanos y luego se tienen que regresar. Muchos se enferman por la fumigación, los productos químicos, y eso este niño empieza a dudar un poco de existencialismo en la obra, de la presencia de Dios. ¿Por qué mi hermanita? ¿Y por qué mi hermanito? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi tío? Hasta que se da cuenta, el hermanito mejora, que Dios sí existe y como que dice, no voy a ser tan negativo siempre y voy a quedarme calladito que me veo más bonito. Otra viñeta es la Nochebuena, donde vemos a María. María quiere buscarle a su niño regalitos para los Reyes Magos, porque en las crismas estos niños, porque no tienen juguetes, y le dice, pues viejo, vemos mucho regionalismo mexicano en las palabras, pues viejo, podemos ir a buscarle a los niños alguito, por favor. Ella como madre sale, pero en su locura, en su temor, la agarra en shoplifting y pasa una pena horrible. Los niños se sienten tan mal con ella que más nunca le vuelven a cuestionar de qué pasa con las Christmas, con las Navidades y con el Día de los Reyes Magos. Se quedan callados. Tenemos, pues, entonces saliendo de este movimiento, entramos en la literatura femenina del siglo XX y vamos a ver las tres últimas escritoras. Vemos a la cubana Nancy Morejón, que nos habla de la mujer negra, de la mujer africana que llegó a Cuba traída como esclava, que le parió hijos a un lord inglés. La mujer como se va superando, va estudiando y va adquiriendo un lugar en la sociedad cubana, alabando al final que ha adquirido un lugar en la Cuba revolucionaria. Hablamos de la escritora chilena Isabel Allende, una de las más grandes escritoras femeninas del siglo XX, con su obra Dos Palabras, esta Belisa Crepusculario que sale de un pueblecito muy pobre, muy árido, se muere la gente de hambre, no se podía ni sembrar, no había ni agua, y ella escapa y logra crear su propio negocio, compra un diccionario, le dice a un cura que le enseña a leer y pues aquí aprende a leer, aprende a vender palabras, a hacer poesías y le escribe, las raptan, el mulato, que es el asistente del coronel que quiere ser presidente del país. Ella, desde que lo ve, queda impresionada con el coronel queda impresionado con ella le escribe el discurso más bello del mundo, que él se lo aprende de memoria y que lo hace ganar la presidencia, pero ella siempre regalaba una ñapa, un regalito cuando le compraban palabras, y esa ñapa fueron dos palabras que dejaron flechado, totalmente embrujado a ese fuerte coronel que quedó locamente enamorado de Belisa Crepusculario. Y para terminar este curso, este currículum tan fuerte, tenemos la obra de Rosa Montero de España, Como la misma vida. Una frustración, un cuento corto, más bien en monólogo, en soliloquio, hablar sola. Ay, pero este hombre no se mueve, ¿qué es lo que pasa? ¡Vamos! ¡Pip! El claxon suena y no adelantas. Son las 9 menos cuarto y no me he movido nada. O sea que esta frustración en el tráfico de cualquier ciudad, aquí en la ciudad que vivimos nosotros, Miami, es lo mismo, pero puede ser cualquier ciudad, España, Madrid, digamos, Madrid, sí, puede haber sido Madrid, ella es madrileña, Rosa Montero, Como la misma vida, ese tapón
tráfico, frustración, hablar en soliloquio para desahogarse. Chicos, no se estresen, van a salir muy bien en este examen. Les deseo mucha suerte, pónganle ganas, pónganle su corazón y me pueden dejar mensajitos para saber cómo salieron en este examen 2022 de IP de literatura. Espero hayan disfrutado este pequeño video de repaso. Los quiero, que viva la literatura. Chao.